Lectura del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Esto dice el Señor: De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. En la lectura de hoy, el profeta Miqueas anuncia que de Belén, que es el pueblo más pequeño de Judá, saldrá un gran rey, quien pastoreará a su pueblo con fuerza y majestad, y este rey traerá la paz a su pueblo y al mundo entero. El profeta Miqueas fue un profeta que predicó aproximadamente 150 años antes de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Miqueas fue el primero que profetizó la destrucción de Samaria y la destrucción de Jerusalén. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur. Cuando el pueblo de Israel escuchó al profeta, simplemente no podían creerlo. Para ellos era impensable que Jerusalén pudiera ser destruida, pues en Jerusalén era donde Dios tenía su templo, era donde Dios vivía, así que para ellos era imposible que algún rey humano pudiera destruir la casa de Dios. Ningún rey podía ser más fuerte que Dios. Ellos se sentían seguros y confiados frente a cualquier amenaza por parte de los imperios vecinos, pues Dios les había prometido que estaría con ellos todo el tiempo y que el linaje de David nunca se perdería. Por esas razones no le podían creer a cualquier profeta que predicara cosas como esas. Pero Miqueas les advierte que por sus injusticias e idolatrías, y porque sus líderes aman el mal y desprecian el bien, Dios los abandonará y permitirá que Israel sea destruido. Además de este mensaje tan fuerte, Miqueas también les trae una buena noticia. Él les dice que el castigo divino no será por mucho tiempo. Por un tiempo, Israel será castigado, pero después Dios se acordará de ellos y les enviará un Salvador. El profeta llama a Belén, Belén de Éfrata, porque la mayoría de los habitantes de Belén eran del poblado de Éfrata, un pueblo vecino cerca de Jerusalén, y Miqueas profetiza que, aunque Belén sea la mejor de las aldeas de Judá, de allí saldrá aquel que ha de dominar a Israel. Miqueas también dice que, aunque el Mesías nacerá en un futuro, sus orígenes se remontan desde los tiempos pasados, a los días más antiguos. Esta expresión significa que el Mesías será descendiente directo del rey David y tiene sus orígenes en Dios antes que toda la creación existiera. En el versículo 2, el profeta Miqueas anuncia que por sus múltiples pecados, Dios abandonará a su pueblo hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. En este versículo se hace referencia primeramente a la ciudad de Belén, que es la ciudad que ha de dar a luz al Mesías. Pero los cristianos también han visto en este versículo una alusión a la joven Virgen de Nazaret que había de dar a luz al Mesías.
Podríamos decir que el mundo estuvo en tinieblas hasta que la Virgen de Nazaret dio a luz al Rey prometido a su pueblo. Según el profeta, cuando esto pase, el resto de los hijos de Israel que sean dispersados por el mundo se reunirán en torno a este gran Rey, e Israel será un solo pueblo bajo un solo pastor. Los cristianos hemos visto el cumplimiento de esta profecía en una manera espiritual. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él congregó en sí mismo a todos los que estaban dispersos por el mundo a causa de sus pecados, y por medio de su palabra, Él los ha congregado nuevamente ante Dios, anunciándoles un reino de paz y de justicia. En el versículo 3 y 4, el profeta Miqueas dice que el Mesías se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. El pueblo habitará tranquilo porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia, ellos interpretaron esta profecía como que el Mesías sería un rey al estilo de los reyes antiguos que ganaban las batallas por la fuerza y a punta de espada. Este gran rey, según ellos, conquistaría las naciones e implantaría un reino terrenal donde gobernaría en paz y en justicia. Por esperar un rey guerrero, los judíos no pudieron reconocer al Mesías, y cuando Jesucristo nació, ellos no lo reconocieron, pues era un rey sencillo y humilde. Los únicos que lo reconocieron fueron los sencillos y humildes de corazón. A esos, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando Jesucristo nació, los pobres y sencillos de corazón pudieron ver en Él el cumplimiento de las profecías que se referían al Mesías. Así lo hicieron los pastorcitos de Belén y los reyes venidos de Oriente. Ellos vinieron a adorar al niño, pues además de reconocerlo como rey, lo reconocieron como Dios, digno de toda adoración y gloria. Alabado sea el Señor.